Hola, bienvenidos a todos. Un día más a nuestra nave. Puedes saludar. Sí, estaba esperando a que terminases tu salud, tranquilo. Por eso que te he dado pie a que saludes. Yo ya he dado un saludo, he dicho hola. Me muero. Qué presentación más débil. Sí, bueno. Lo que faltan mis palabras me sobran de balas. Hay que decir que en esa parte te entiendo. Mi arma habla lo que mis palabras no alcanzan. en mi caso es bastante, ¿no? En mi caso bastante, sí. Vamos a ir... Aunque he dejado ya unos 8 minutos en lo de la introducción y demás, vamos a dar un par de minutos más en lo que termino de preparar un par de cosillas que tengo por aquí. Así va llegando la gente y demás. Voy a bajar un poco más el volumen, que lo tengo súper alto. ¿Cuántos libros tienes por ahí, no? Pues sí. Soy una persona culta, mi querido Nekomeka. Estoy viendo que lo que no se ha invertido Slither en su camarote lo estás invirtiendo tú, ¿eh? ¿Por qué lo dices? Porque tengo literalmente una mini caldera. Un momento. Tengo una mini caldera ahí atrás para mantenerme calentito cuando hace frío. Un ventilador cuando hace demasiado calor. Claro, eso es todo el presupuesto en Blizzard, ¿no? Porque decidió mudarse a A ver, la sala de... se ha redistribuido bien. No, y esta no es la sala de mando, esta es mi camarote completamente. Por eso lo que digo, él se ha decidido ir a la sala de máquinas. Claro, o sea, Y él ha está a llevado todo su gustito presupuesto. allí, claro. Dios mío. Si él está más calentito junto al carbón, ¿quién soy yo para quitarle ese lujo? Más, ya sabes que volar por el cielo puede ser un viaje muy frío. Ya, bueno. Por eso ahora está en la sala de máquinas, ¿no? Claro, o sea, él tomó la posición privilegiada del que tiene la zona más cálida de la nave cerca. Dios mío. Él tomó una decisión inteligente. Si los demás no supieron seguirle el ritmo, es culpa de los demás. Pero quien quiera que se atreva a decir que Slither tomó una mala decisión es porque no ha estado en la sala de calderas. A lo cual te invito formalmente a que vayas a la sala de calderas. No, gracias, no quiero volver ahí. Nadie quiere estar en la sala de calderas. El líder sí. Él es el único. ¿Por qué crees que es un VIP? Porque es el indicado para ese puesto. Nació para ese puesto. Él fue elegido para la sala de calderas. Nadie puede hacer lo que él hace. Sin él, nuestra nave se iría por la borda. Literalmente. A ver, literalmente no, teniendo en cuenta que estamos en el cielo, no estamos en agua ni en tierra. Quería en picado, ¿no? Estaríamos en picado, sí. Nos iríamos con la pata baja. A ver, el lado malo es que si quieres morirte antes, o te pegas un tiro o esperas a que se estrelle la nave, porque si saltas de la nave, yo creo que la nave cae antes que tú. O sea, literalmente, en lo que tú seguirías volando por el aire, la nave se habría estrellado a tus pies, habría estallado y te habrías quemado seguramente con las llamas. Una muerte rica. Sí, con lo cual saltar de la nave no habría sido la muerte más rápida, precisamente. O sí, quién sabe, a lo mejor te mueres antes de la caída. Depende de lo que te guste, ¿no? También. A ver, yo no diferencio a la gente por su forma de querer morirse. Ah, bueno, una forma de diferenciarlo. Y como podéis comprobar por el título, hoy vamos a hablar de el lore.
Hoy vamos a hablar detenidamente del lore de la nave, de mi persona y obviamente de la tripulación. Cómo llegamos aquí, cómo surgió todo esto. Vale, yo creo que hemos dado un tiempo suficiente. Han sido 8 minutos de introducción, más luego un par de minutos más para esperar a que llegue gente. Como de todas formas este vídeo lo quiero usar como presentación para cualquiera que sea nuevo en el canal, voy a empezar. Me presento. Para quien no me conozca o para quien sea nuevo, que vendría a ser lo mismo, pero no sé decirme, yo me llamo Raziel Dorn. Soy el capitán de esta nuestra nave. Estáis a bordo de la Prometheus, una de las naves acorazadas más potentes del mundo. Al menos del mundo actual. Nuestro mundo básicamente se ha ido a la mierda, debido a un conflicto que resultó en que el agua del mundo se vaya a tomar por culo. Literalmente es casi todo desierto y las únicas lugares poblados son ciudades-estado, amuralladas. Y bueno, también hay algunos asentamientos en el desierto, pero ellos viven más como tribus que como una sociedad. ¿Las tribus se pueden considerar una sociedad? Sí, pues yo creo que sí. Ah, bueno, pues entonces tienen su propio tipo de sociedad. Tribal. Pero... O sea, que es una sociedad tribal, sí, obviamente. obviamente, ¿no? Así que, digamos que los pocos atisbos de humanidad y de lo que se conservó antes del cataclismo, pues básicamente se guardan en las ciudades más grandes. Ciudades del tamaño de países. Por lo demás, ya no hay agua en el mundo. O sea, al menos no agua de mar. Los océanos se secaron. Eso para poner un poco en contexto, ¿de acuerdo? Y todo esto digamos que sucedió entre 1886 y 1901. Con lo cual, como comprenderéis, aunque hemos logrado sobrevivir a este cataclismo, nuestra tecnología no ha podido avanzar mucho más. Digamos que nos quedamos algo estancados. Pero el lado bueno es que el arte que se guarda de la época del mundo antiguo es victoriana, la cual para mí personalmente, gusto personal, es la mejor que existe. Para gustos colores, y el mío es el más brillante. Para gustos colores, pero el mío es el mejor. Para explicaros un poco el concepto, tengo que adelantar algo que quería explicar exclusivamente para el podcast de Corazón Mecánico, y es que la temática principal del canal y de mi mundo es el steampunk, con algo de... ¿cómo se llamaba? Un momento, que lo tengo guardado. Perdona, es que son muchas categorías del género punk. El... Apocalypse. O sea, mi sociedad es Apocalypse Steampunk. Para que os hagáis un poco la idea, el Apocalypse es básicamente cómo sería un mundo en el cual se hubiera sumido en un caos posapocalíptico. Del tipo que se puede variar entre desértico y Ocean Punk, que básicamente sería que el mundo se ha inundado. Son los dos tipos de Apocalypse. En este caso es Desert Punk. Es decir, el mundo es un desierto. Exceptuando algunas edificaciones del mundo antiguo. Y la tecnología principal es la steampunk. Aunque sí que existen algunas sociedades con la cual trabajan con la chatarra, con lo cual también podríamos decir que tiene alguna parte de chunkpunk, que consiste en que cualquier tecnología que tú pienses sea rudimentaria, parezca que se va a romper, pero funciona, eso es chunkpunk. Tecnología hecha a base de chatarra. Qué rico. Así nos podemos poner un poco más en el contexto. Y para que hagáis la idea, el steampunk es básicamente toda tecnología de la época victoriana basada en el carbón, en el vapor y en la tecnología Tesla. Se quedó hasta ahí, básicamente la tecnología no avanzó más allá. Sin embargo, fuimos capaces de evolucionar esa tecnología hasta niveles futurísticos. No sé si está bien empleado ese término, pero lo he usado. Básicamente la tecnología es punta, pero
rudimentaria. De ahí que tengamos el ejemplo de que yo, por ejemplo, aunque vengo de la época victoriana, soy un cyborg. Mi casco básicamente es un respirador, además de que me ayuda a mantener cierto nivel sobrehumano con las percepciones que no alcanzo a mejorar. Además de que, para quien no lo haya conocido hasta la fecha, tengo un brazo mecánico. Como podéis ver, no es un brazo hecho con tecnología de lo más avanzada, sin embargo, es tecnología steampunk, que es lo mejor que pudo ofrecer el mundo. El mundo que se fue a la mierda. Bienvenido a bordo, Deslizers. Estamos explicando el lore, un poco, poniendo el contexto histórico. De nuevo repito, entre 1886 y 1901. Contexto sociohistórico. Contexto sociohistórico. Vale. Para esto tengo que empezar a hablar un poco de la evolución de la sociedad. La sociedad, como bien he dicho, se organizó en ciudades-estado, ya que en el mundo, digamos que la urbanización se volvió algo muy extraño, la mayoría de edificios se destruyeron, toda la tecnología se perdió, y la sociedad tornó a ser tribal. Sin embargo, hubieron ciudades más grandes que sobrevivieron a la crisis a base de amurallar sus ciudades, lo cual acabaron provocando que, aunque sí que se mantuvieron seguros, los recursos siguen siendo ínfimos. Es decir, son sociedades en las cuales sobreviven como pueden. Los más ricos lo tienen todo. Los criminales están a la orden del día y los pobres se mueren en callejones. Un clásico. Uno de los grandes ejemplos con los que podríamos hacerles un símil sería con las ciudades-estado que existen en los cómics o libros de Juez Dredd, que para quien no lo haya conocido, lo invito a leer. Dame un momento, gente. Mierda. Dame un momento, gente. El chat está un poco descuadrado. A ver. Perdonad. Ahí está. Mejor. Vale, lo dicho. En estas ciudades-estado vamos a regirlas por un sistema de gobierno más bien autoritario. Todas las ciudades-estado están gobernadas por un alcalde, que en cierto modo llegó al poder por medios no muy legales, básicamente fomentado todo y construido a base de actos criminales. Y eso nos lleva al segundo puesto de poder en las ciudades-estado, las mafias. No es de extrañar que una sociedad donde todo se ha ido a la mierda y donde las cosas más necesarias se han vuelto algo exclusivo, que el mercado negro pase a ser el principal mercado. ¿Y quiénes se pueden meter en el mercado negro? Básicamente los criminales. ¿Y quiénes son los criminales que pueden tener mayor control? Las organizaciones criminales o mafias. Os lo podéis imaginar, un sistema mafioso es muy típico. Tienes a los típicos pandilleros, aquellos que son más de guante blanco y aquellos que son básicamente la camorra. Aquellos que se dedican a gobernar en el bajo mundo. Que bueno, en las ciudades-estados, el bajo mundo y el alto mundo, digamos que están bastante entremezclados. Aunque teóricamente sí que es cierto que se supone que los gobiernos locales tienen su propia seguridad, su propia policía, su propio sistema de justicia, digamos que todos son a base de lo que el alto regente, el alto mando de esa ciudad, vamos a decir alto mando porque prácticamente son sistemas dictatoriales, son los que organizan. De hecho, una de las ciudades-estado en la que me he cruzado a lo largo de mi vida, literalmente era una sociedad en la cual se había estancado bastante en la Londres victoriana, a diferencia de otras que habían tornado un poco más góticas, otras que prácticamente eran medievales.
Digamos que en esta que nosotros estuvimos, la guardia hacía bastante la vista gorda. Y esto nos lleva a mi organización, bueno, mi ex organización en la que estuve, la Nueva Santa Inquisición. En este mundo posapocalíptico en el cual la sociedad se había ido a la mierda, ya no existía el gobierno mundial, ya no existía básicamente nadie que asegurase la seguridad de la gente, valga la redundancia, surgió una asociación, una organización que en un principio parecía pacífica y que con el tiempo demostró no serlo. Esta organización comenzó como la primera idea. Así fue el primer nombre que tuvo esta organización, la primera idea. ¿En qué consistía la primera idea? La primera idea consistía en un sistema en el cual aquellos que tenían todo el conocimiento del antiguo mundo, que lo conservaron a día de hoy, llegaban al poder. Llegaban al poder y organizaban a toda la gente que quería expandir este conocimiento por el mundo. En un principio cualquiera pensaría que era una organización de bien, una organización que se encargaba de educar al nuevo mundo para que no se perdiese la tecnología que ya teníamos. Sin embargo, había un problema. Esta organización no era partidaria de que las leyes de los tiranos se aplicasen a ellos. Básicamente no quería servir a ningún gobierno corrupto que ya existiera, con lo cual se exiliaron. Se exiliaron al desierto. Y la primera idea acabó por formar lo que pasaría a considerarse una secta. La secta de la primera idea. Y como podéis imaginaros, las sectas suelen tener algo que puede atraer bastante a la gente. Tenían las ideas novedosas, tenían todo el conocimiento del antiguo mundo. Un conocimiento que para cualquier ingeniero, para cualquier ¿cómo decirlo? Cualquier armero y cualquier persona amante de la tecnología querría. Con lo cual, poco a poco, el mundo fue conociendo más el nombre de la primera idea y fueron uniéndose a sus filas. Era algo que a mucha gente, también del bajo mundo, le interesaba, ya que ese mercado podría haber sido sobreexplotado. Y no era de extrañar que algunos miembros de la primera idea fueran secuestrados, torturados o incluso asesinados. Esto llevó con el tiempo a que los dirigentes de la primera idea, los que pasaron a llamarse los sabios, organizasen un grupo militarizado a su mando. Sí, bueno, a ver. Al principio, la idea el concepto de la primera idea era correcto, era pacífico. Sin embargo, digamos que cuando sus miembros y los sabios son forzados a tener que defenderse, pues bueno, las ideas se tornan violentas. Y conforme más gente quería el conocimiento de los sabios y más querían a los miembros de esta secta, digamos que se volvió cada vez más radical. Hasta tal punto en el cual utilizaron todo el conocimiento de los números que tuvieron para crear un ejército. Un ejército el cual estaba mejor armado que el resto del mundo, tenían mejores conocimientos bélicos, tenían mejores estrategias, tenían mejores dirigentes. Digamos que el mundo estaba jodido. Ya no solo por la escasez de recursos, sino que ahora tenían a un ejército que estaba bajo el gobierno de unos pocos que se creían bastante por encima del resto del mundo. Y esos éramos nosotros. Con el tiempo, esta organización pasó a llamarse la Nueva Santa Inquisición. Para nada un nombre que podría dar a entender de que no van a ser para nada violentos. Para nada. ¿Desde cuándo una organización que se llame Santa Inquisición puede ser maligna? Para nada. ¿Verdad que no? Un nombre que alienta obviamente al pensamiento libre, ¿no? Al pensamiento libre. Claro, pensamiento libre.
Es obvio, es obvio. Es obvio. Es obvio que es la organización más sana que pueda haber en este universo. El propio nombre lo dice, es Santa, así es que lo decía el propio nombre. ¿No te vas a fiar de un santo o qué? Exacto. De verdad, qué gente más rara que no confía. Bueno, que me desvío. La nueva Santa Inquisición contaba con un ejército mejor armado y mejor organizado. Ya solo necesitaban algo con lo cual pudieran aislarse del resto del mundo, ya que los sabios obviamente no podían vivir como ratas en el desierto. Necesitaban algo con lo cual pudieran independizarse del resto del mundo. Y así es como procedió a crearse una tecnología nunca antes vista, perdona si me trabo mucho, nunca antes vista, para hacer que una pedazo de roca gigante vuele. Como escucháis. Pasaron los años y la nueva Santa Inquisición logró crear unos reactores los cuales colocaron bajo la tierra en minas subterráneas para elevar un pedazo de tierra enorme, creando así la primera ciudad flotante. El paraíso, llamaban algunos. Muy lejos de la realidad. Estos sabios, vanagloriándose de su sabiduría, le dieron un arte estilo grecorromano bastante pasado de moda para lo que debería haber sido la tecnología de aquella época. Sin embargo, como ya he dicho, ellos presumían de su intelecto. Querían dar al mundo a entender que ellos eran los sabios, no por nada. Y, de todas formas, también os digo, con un ejército como el que contaban y la tecnología que contaban, tampoco es que pudieran haberle dicho nada en contra. La nueva Santa Inquisición, lo siguiente que pasó a formar después de crear la gran ciudad flotante, digo ciudad flotante, pero como ya sabéis, las ciudades-estados tenían el tamaño de un país, con lo cual, digamos que de ciudad tenía poco, era más bien como un país pequeño, la cual se volvió obviamente la sede de la nueva Santa Inquisición. Lo siguiente que pasó a crearse fue la Gran Flota Inquisitorial. La Gran Flota Inquisitorial tenía el deber de viajar por el mundo impartiendo la justicia inquisitorial. Básicamente, llegar, dar libros y balazos. Sí, libros y balazos. Y a veces no siempre por igual. No sé si me entendéis. Teniendo en cuenta que en este nuevo mundo el orden y el caos estaban bastante distinguidos, o sea, el caos era lo más habitual y el orden era... O sea, el orden estaba literalmente regentado por el caos de la corrupción. La nueva Santa Inquisición se labró la reputación de jueces, jurados y verdugos. Allá donde una nave inquisitorial aterrizaba, digamos que la criminalidad bajaba drásticamente. Aunque sí que la nueva Santa Inquisición trató de llevar las cosas un poco por la política. Básicamente llegando a acuerdos en los cuales los sabios y los altos regentes de esas ciudades-estado no podían tocarse mutuamente. Es decir, cuando una flota inquisitorial llegaba a una ciudad-estado, eliminaban la corrupción y eliminaban a los criminales, pero no tocaban a los altos mandos de esa ciudad. Era como una especie de alto el fuego a sabiendas de que si se resistían básicamente íbamos a liquidar a todo el alto mando de esa ciudad. Con lo cual no es un trato muy justo, pero bueno, teniendo en cuenta que para ellos les valía el simplemente sobrevivir y quedarse a nuestra vigilancia. Ah, pero eso sí, como bien dije, un hecho es un hecho, y el hecho de que la criminalidad bajaba en esas ciudades-estado era un hecho. O sea, eran efectivos, pero seguía habiendo una falta de moral bastante interesante. Con el tiempo, la flota inquisitorial empezó a dar más conocimiento al mundo, empezó a eliminar la criminalidad cuanto se podía, y digamos que cada vez eran más temidos.
incluso para algunos venerados. No os creáis que esto es un régimen de terror cualquiera. Mucha gente estaba contenta de nuestra llegada. O sea, mucha gente estaba realmente contenta de vernos por allí. Sin embargo, como es de esperarse, no todo es color de rosa. Con el tiempo, otra vez, los sabios quisieron experimentar. Quisieron saber hasta qué punto podíamos llegar. ¿Cuál podría ser la siguiente fase de la humanidad? ¿A dónde podíamos llegar? ¿Cuán lejos podíamos llegar? Y ahí es cuando surgió la gran pregunta. ¿La humanidad, en este mundo posapocalíptico, puede seguir evolucionando? Y la respuesta es sí. Por medios no muy morales, pero sí. Lo cual dio comienzo al programa Ejecutor. Antes de hablar del programa Ejecutor, quiero hablaros un poco de la tropa. Todo el mundo sabe que en estas naves, que eran tripuladas por los capitanes, teníamos a la tropa regular, la cual eran los inquisidores. Obviamente, si la organización se llama la Nueva Santa Inquisición, no van a ser los curas de a pie. No, son los inquisidores. Aquellos que reparten balazos. Luego también teníamos a los trabajadores, aquellos que no realizaban las funciones de soldado, sino más bien de la labor de reparaciones y mantenimiento de la nave, aquellos que se encargaban de que las naves estuvieran siempre a punto, de que todo estuviera en su sitio y de que siempre tuvieran las tropas inquisitoriales todo lo necesario. Estos trabajadores estaban organizados en pilotos, en ingenieros, en médicos y por último técnicos. Reparten paz y gloria. ¿Quién dijo balas? Claro, a ver, paz y gloria, obviamente. Eso siempre, nunca se va tan de frente. Como podéis comprender, estas naves no eran meros artilugios que funcionasen perfectamente sin ningún mantenimiento. Os recuerdo, la tecnología era bastante rudimentaria aun siendo futurista. Con lo cual, las reparaciones eran casi constantes. La labor de maquinaria era bastante dolorosa y bastante peligrosa. Cualquier error a la hora de mantener la nave y podría estallar. De hecho, se suele decir que gran parte de los trabajadores que están en la sala de máquinas suelen tener una tasa de supervivencia al final de cada travesía, que para que os hagáis la idea, solían durar 6 meses como mínimo. La tasa de supervivencia era del 30%. Bastante alta, ¿no? Y de ese 30%, no todos llegaban ilesos. Muchos tenían que volver a la gran ciudad nube con partes mecánicas sustituyendo su parte de su cuerpo. O sea, era una labor muy peligrosa la de mantener esas naves. Y por no decir que una nave de ese tamaño, que podría ser perfectamente, como ya os mostré una vez, y os lo repito, un Zeppelin blindado, básicamente podrían caber, ¿cuánto eran? ¿500, 600 hombres a bordo? Hombres y mujeres, no discriminamos. De momento. No, no discriminábamos. O sea, en ese aspecto, cualquiera que estuviera dispuesto a servir a la nueva Santa Inquisición sin tener ninguna queja, la verdad es que era bien recibido entre las tropas. De hecho, no era de extrañar que los ingenieros a cargo de los vehículos y de los cazas fueran mujeres. Eran bastante buenas en su trabajo. Hombre, si no, no se contrataría, ¿no? La gente. Obviamente. A ver, siempre puedes arreglar en plan de... aunque te falte calidad por números, ¿sabes? Es decir, puede cargar la 1, pero tienes 30 ingenieros más. Pero no, en este caso, no eran tantos ingenieros por nave, pero sí que eran todos de calidad. Y eso también nos lleva ahora al alto mando. El alto mando de una nave.
El alto mando de una nave estaba dirigido por el capitán, que era elegido a dedo por los sabios. Qué raro. Y luego teníamos al segundo al mando, que era elegido por el capitán. Y ya por último, todos los miembros del puente de mando, que eran oficiales, entre los cuales se encontraban los más cercanos al capitán, aquellos que fueran de confianza y aquellos que mantendrían al capitán vigilado, por si tenían que informar a los sabios. Es decir, aunque el segundo al mando era elegido por el capitán y el capitán era elegido por los sabios, los miembros del puente de mando tenían la misión de vigilar al capitán. Lo cual, pues, como comprenderéis, puede parecer que es todo para tenerlo más tranquilo, más controlado, pero realmente, ¿se puede decir que esa sea confianza? Una de las razones por las cuales Daryl y yo renunciamos al control de los sabios. Vale. Y eso nos lleva a, de nuevo, la flota. Y el programa ejecutor. El programa ejecutor se trató, básicamente, de tratar de llevar las capacidades humanas a su límite. ¿Quieres? Muchas gracias por el follow, Iriduxi. Bienvenida a bordo. Estoy explicándolo. O bienvenido. Vale, lo dicho. El programa ejecutor consistía en llevar las capacidades humanas al siguiente nivel. Tratar de evolucionar al humano a la fuerza. Pero era complicado hacerlo todo de golpe, o al menos era riesgoso para el sujeto. Con lo cual se escogió a varios sujetos de los inquisidores, los cuales fueron escogidos para mejorar una faceta humana de cada individuo. En vez de coger a un solo individuo y mejorar todas sus capacidades, se escogieron a varios individuos, 6 en concreto, y mejoraron una parte humana de cada cual. Por ejemplo, a uno le mejoraron la fuerza, a otro la inteligencia, el cual sería Daryl, para que os enteréis un poco más adelante. A otros le mejoraron los reflejos, a otros el instinto, a otro la inteligencia, ya lo dije. Vale, ¿qué más era? La vista. Ah, y lo más importante, cada cual, aunque tenían una mejora, tenían un efecto secundario. Sí. Por ejemplo, si eras extremadamente fuerte, si habías llevado tu cuerpo, la fuerza de tu cuerpo al siguiente nivel, digamos que podías tener serios problemas de trastorno. Podías ser bastante impulsivo, como era el caso de cierto sujeto que ya mencionaré. Luego, Daryl, por ejemplo, era el hombre más inteligente del mundo, ya que habían experimentado con su cerebro, lo cual le llevó a tener ciertos problemas psicológicos. Digamos que su cerebro no era, su cuerpo no era capaz de procesar toda la información que su cerebro sí, lo cual le llevaba a tener dolores constantes en todo el sistema nervioso. Y diréis, pues vaya gracia, ¿no? Sí, es el problema. Todo tiene un precio a pagar. Y os preguntaréis, ¿y cuál era mi caso? Pues mi caso era bastante sencillo. A mí me mejoraron la percepción. Es decir, los sentidos básicos. Era capaz de escuchar desde más lejos, de ver desde más lejos. Era capaz de oler en un gran radio a la redonda. Todo eso. Mi problema era que era demasiado perceptivo incluso con los sentimientos. Es decir, todo lo que podía sentir lo sentía el doble o el triple de fuerte. Mi rabia era 3 veces más fuerte, mi amor era 3 veces más fuerte y mi angustia era un pozo sin fondo de angustia. Y continuando con los sujetos, todos demostraron que sus mejoras eran 100% eficaces. El sistema ejecutor había mejorado bastante las cualidades humanas. Había sido todo un éxito.
Los 6 sujetos fueron un éxito. Ahora tocaba crear el sujeto perfecto. El sujeto con todas las mejoras. Y para ello comenzaron la segunda fase del proyecto ejecutor. Y fue entregar a un huérfano a cada ejecutor, para que lo criase como si fuera un hijo. Tenía el deber de educarlo, de entrenarlo y de enseñarle cuál era su futuro. Lo cual no era malo para nosotros. Realmente amábamos a nuestros hijos adoptivos. Al fin y al cabo, iban a ser criados por nosotros. Íbamos a ser sus padres. El problema es que, dependiendo del padre que les tocase, podía no ser el mejor ejemplo. Yo colmé de amor a mi aprendiz, que fue como mi hijo, y lo quería mucho. El problema es que eso me llevaba a crear lazos que a lo mejor a la nueva Santa Inquisición no le interesaban demasiado, ya que ese niño iba en un futuro a ser una atrocidad genética, una mejora, era simplemente un objeto para el bien de los sabios. Así que ese sentimiento era peligroso. De hecho, fue tal el sentimiento que los huérfanos tenían por sus padres que uno de ellos decidió hacer algo para mantener contento al suyo. ¿Os podéis imaginar qué fue? Si no os lo imagináis, yo os lo digo. ¿Os acordáis que os mencioné a uno de los 6 ejecutores que básicamente fortaleció su fuerza física al límite? Aquel que era, digamos, dado a la violencia y a la rabia. Pues digamos que su aprendiz, sin ser capaz de tener a su padre adoptivo contento del todo, ya que era bastante competitivo, bastante estricto y serio, le llevó a cometer un acto por el cual más tarde sería conocido como la masacre del cielo, que sería el matar al aprendiz del ejecutor más joven. Es decir, mi aprendiz. Aquel chico inocentemente pensó que aquello sería un elogio por el cual pasaría a ser el hijo favorito de todos los ejecutores. Sin embargo, no lo fue para mí. Fue tal mi dolor, fue tal mi rabia, que en un arranque de furia asesiné al chico. Y con él fue su maestro, el cual era como un hermano para mí. Y inevitablemente el resto de ejecutores trataron de detenerme de este arranque de furia indiscriminado. Ya os dije, o sea, mis sentimientos eran el triple o el cuádruple. Con lo cual mi rabia y mi angustia eran incontables. O sea, yo no podía controlarlo. Era imposible que lo controlase. Y eso pues me llevó a hacer lo que hice. Gracias. Fue duro. Y en aquel conflicto me temo que solo Daryl pudo pararme. Inevitablemente acabé matando al resto de mis hermanos y a sus aprendices. Y solo Daryl fue capaz de pararme llegado el momento. Aquel que era el más inteligente de nosotros, aquel que era el más honesto, fue el único que pudo pararme. No sin antes dejarme medio muerto por el proceso. Digamos que un combate de 1 contra 5 sobrehumanos no era un combate del cual yo fuera a salir vivo, pero inexplicablemente sobreviví.
Bueno, inexplicablemente. Es decir, ante toda sorpresa sobreviví. Malamente, pero sobreviví. Daryl, sabiendo que la fuerza de mi rabia se debía al problema genético de nuestras mejoras, me llevó a su nave, la Prometheus, y me atendió. Se encargó de que yo sobreviviese, de que descansase, de que me recuperase. Y de esa pelea de la cual yo perdí un brazo, una pierna y un ojo, todos derechos, me los cambió por prótesis cibernéticas. De nuevo, te enseño. Este brazo lo perdí durante aquel conflicto. Fue doloroso, no se pudo hacer de otra manera, pero fue la única forma de detenerme. Y a día de hoy, debido a problemas respiratorios, a deficiencia genética, ya que al parecer de entre todos mi gen era menos compatible con mi mejora, ahora tengo que llevar un casco, el cual me ayuda a respirar y ya de paso fortalece mis instintos como son la vista, el olfato y el oído. Es decir, si en su momento ya era un superhombre, ahora que soy un cyborg, digamos que soy el up humano. El problema es que ahora soy en parte máquina, lo cual conlleva obviamente sus límites. Al igual que el ser humano tiene sus límites en la carne, la máquina tiene sus límites en... bueno, como os podéis imaginar, en el diseño. Pero no os preocupéis. O sea, digamos que fue jodido. Fue jodido. Sin embargo, Daryl, aunque también acabé inevitablemente con su aprendiz, me perdonó. Ya que éramos hermanos. O sea, ya sabéis que él era el más inteligente de nosotros, el más sabio. Con lo cual, él sabía perfectamente por qué había reaccionado así. Él sabía perfectamente todo lo que había pasado, lo entendía. Y no era capaz de odiarme a mí, sino que odiaba a los sabios. Aquellos que nos hicieron esto. Cualquiera pensaría que una mejora genética que nos llevaría al siguiente paso de la evolución humana pensaría que es bueno. Pero Daryl no estaba contento. Daryl pensaba que esto era una monstruosidad lo que nos habían hecho. Y les odió para toda la vida. Con lo cual, perdonándome de mis pecados, se desconectó de la organización, llevándome consigo. Él pensaba que la nueva Santa Inquisición no nos merecía, que el mundo no se merecía lo que los sabios querían hacer, con lo cual nos llevó en una nave, la suya, la Prometheus, la que estáis ahora mismo, y zarpamos para seguir con nuestro viaje. El problema era que la nueva Santa Inquisición era demasiado poderosa, su alcance era global, con lo cual no es que pudiéramos huir de ellos. Así que en el proceso decidió negociar con los sabios. Negoció que llevaríamos a cabo sus trabajos más sucios, sin embargo no estaríamos bajo las normas de la nueva Santa Inquisición. Es decir, seríamos una tripulación independiente que trabajaría en conjunto con la nueva Santa Inquisición. Básicamente es como un pacto de no agresión, en el que el precio a pagar es realizar algunas misiones, pero bajo nuestras condiciones. Y eso explica cómo me desvinculé de la nueva Santa Inquisición. Aunque no niego que de vez en cuando en este viaje pensaba que no merecía seguir vivo. De hecho, me maldecía todos los días. Odiaba el hecho de haberme convertido en lo que me había convertido. Ya no solo en un monstruo genético, sino que además había perdido parte de mi humanidad.
no solo por haber asesinado a mis hermanos, también había perdido literalmente parte de mi cuerpo y de mi carne. Lo cual, queráis que no, trastorna bastante psicológicamente en un principio. De hecho, me costó aceptarlo. Así que le di un enfoque nuevo. Pensé, si tenía que vivir esta vida que Daryl me había otorgado, porque realmente Daryl me perdonó la vida, decidí que le serviría a él. Le serviría para toda mi vida. Lo cual, también es cierto que siendo ejecutores que habíamos sido mejorados, nosotros viviríamos mucho más tiempo que el humano promedio, con lo cual iba a ser bastante tiempo. Pero aún así decidí vivir con él y seguir sus órdenes. Y así siguió nuestra travesía bajo el mando de un nuevo nombre: los hijos de la Prometeo. Ahora ya no éramos ejecutores, ya no éramos inquisidores, ahora éramos todos los miembros de la tripulación hijos de la Prometheus. No servíamos a la Inquisición, no servíamos a la antigua sociedad, ahora éramos todos partes de la gran familia que era esta nuestra nave. Y de entre ellos surgió un grupo el cual fue escogido personalmente por Daryl, aquellos que eran ya parte de su tripulación y de los cuales consideraba como sus amigos, los miembros del Inquisidor 1. Del cual pasé a formar parte bajo la dirigencia de la jefa de escuadra. Ya no solo no era un ejecutor, ya no solo no era un alto cargo de la nueva Santa Inquisición, era un súbdito de un inquisidor. Ese iba a ser mi penitencia y para siempre lo sería. O eso pensé. O eso pensé hasta que surgió un imprevisto. En una de las misiones que se nos otorgó, en las cuales tuvimos que aterrizar en una ciudad-estado, tuvimos que asesinar a un sujeto que era de la mafia local. Lo que no nos esperábamos es que a nuestro regreso, una muchacha nos siguió. Una muchacha nos siguió hasta el puerto. Una muchacha la cual estaba bastante golpeada, estaba bastante maltratada, y la cual no esperé que pasase a formar parte de nuestra tripulación más adelante. De hecho, tuvimos una batalla encarnizada con sus perseguidores, que la siguieron hasta el puerto. Hubo un gran fuego cruzado, tuvimos que defender el puerto, pero como ya os dije al principio, nuestra tecnología era superior. O sea que esos vándalos no iban a poder hacer mucho contra nosotros. Aunque nos guardarían rencor para un tiempo más adelante. Lo cual era de esperarse. Como ya dije, esta muchacha nos la llevamos con nosotros en la Prometheus. Y formó parte del Inquisidor 1. De hecho, personalmente, de no haberme frenado la jefa, yo habría acabado con esta muchacha, ya que supuso un gran problema para la Prometheus al traer a toda esa gente y a básicamente provocar una batalla que no estaba planeada. O sea, fue completamente imprevista. Con lo cual, a mis ojos, he llegado a este punto, ya no valoraba la vida de igual forma, después de haber asesinado a niños, de haber asesinado a sus padres, que eran como mis hermanos. Era como una cáscara vacía. Para mí la vida tenía ya el mismo valor, la de un niño, que la de un adulto. Con lo cual, tampoco distinguía bien a los inocentes de los culpables. Y el hecho de que su llegada hubiera provocado una pelea inesperada, personalmente pensaba que era su culpa. No le echaba la culpa a nuestros atacantes, sino que la acusé de ser la causa.
Lo sé, estuvo mal. Con el tiempo aprendí que no fue así. De hecho, cuanto más tiempo pasamos con esta muchacha en el Inquisidor 1, más fui capaz de recuperar parte de la humanidad que había perdido con mis prótesis y con mi aislamiento, ya que incluso entre los miembros del Inquisidor 1 yo seguía siendo un miembro fantasma, servía en la misma escuadra, pero no trabajaba con ellos tan directamente, hasta tal punto en el que prácticamente me costaba acatar las órdenes de la jefa. Solo confiaba en Daryl, ya que era mi salvador y mi único hermano que me quedaba en vida. Pero como ya dije, poco a poco esta muchacha me ayudó a recuperar la humanidad que había perdido. Cuanto más tiempo tuvimos que interactuar como compañeros de escuadra, más me pude dar cuenta de cómo era haber nacido con inocencia en el exterior. También me di cuenta un poco más de cómo era la sociedad real en las ciudades-estado, cómo de deplorable era, cómo es que había gente humilde como eran sus padres que habían sido capturados por esta mafia. Empecé a abrir un poco más los ojos y ver más allá de mi casco. El problema fue más tarde, cuando resultó de que la nueva Santa Inquisición mandó un nuevo segundo al mando, que no había sido elegido por Daryl, sino que había sido elegido a dedo por los sabios, lo cual no olía muy bien. No olía nada bien. Como ya os dije, los segundos al mando de las naves eran elegidos por el capitán, exclusivamente por el capitán. Pero ahora los sabios nos habían colocado un segundo al mando a dedo por ellos. Cosa que teóricamente violaba nuestro acuerdo de independencia. Pero aún así tuvimos que aceptarlo, ya que, como bien os dije, la nueva Santa Inquisición era demasiado poderosa como para hacerles frente. Así que la aceptamos a regañadientes. El día en que llegó, que siempre lo recordaré, llegó junto a un hombre con una capa que cubría todo su cuerpo. Una capa oscura que no le dejaba ver el rostro. Era bastante tenebrosa y su aura, la verdad es que era bastante oscura y algo no olía bien. Aún así la recibimos, le dimos el mejor de los tratos y tuvimos que acatar gran parte de sus exigencias, las cuales no fueron pocas. Fue nada más llegar y dar órdenes. Para la tripulación eras una mera intrusa, la cual pues obviamente no era bien recibida. Nadie en la tripulación quería a esa inquisidora jefa a bordo. Lo que no nos esperábamos es que era una ejecutora. Sí. Resulta de que habían recuperado parte del proyecto ejecutor, solo que ahora ya no eran experimentación humana, sino mejora cibernética. Sí. Esa mujer no era totalmente humana. De hecho, se le notaba por su cuerpo de que había prescindido de ciertas partes humanas. Con lo cual, para nosotros en el momento de la noticia fue un momento crudo. Nosotros habíamos vivido el proyecto ejecutor. Sabíamos lo horrible que era eso. Y eso no era de nuestro agrado. De hecho, Daryl se enfadó bastante con la nueva Santa Inquisición una vez más por reabrir el proyecto ejecutor. Pero una vez más, no podíamos evitarlo. Eran demasiado poderosos y nosotros éramos una sola nave de una flota entera. Con lo cual no podíamos desobedecer.
O al menos eso pensábamos hasta que se dio el incidente. ¿Quién iba a decirme? A mí, el segundo superviviente de todos los ejecutores de la primera generación, no solo que había una nueva generación de ejecutores, sino que sobrevivió uno de los aprendices de la primera generación. Sí. No pintaba bien. Para mí. Para mi persona, para mi cuerpo. El encapuchado que acompañó a esta ejecutora, digamos que era un cyborg como yo, pero a escala 90% máquina, 10% humano. Y era el hijo de uno de los ejecutores que asesiné. Sí. Habían pasado el cerebro del niño a un cuerpo de máquina, el cual se había seguido desarrollando el cerebro en un estado de vivo en frasco, como quien dice, y se acordaba perfectamente de lo que había hecho. Allí donde pensábamos que la visita de la ejecutora iba a ser una formalidad, acabó siendo un intento de asesinato. El chico, o el cyborg, mejor dicho, el niño máquina, me atacó. Cuando menos me lo esperaba. Me atacó y la pelea transcurrió por toda la nave, llevándose a unos cuantos hijos de la Prometeo por delante. Estábamos extasiados, no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Y yo hasta el momento no sabía quién era el sujeto. Solo sabía que me conocía. Y que me tenía bastante rencor. Lo cual me llevó, obviamente, a temer por mi vida. Por primera vez en mucho tiempo, temía por mi vida. Había experimentado el terror. Había algo en sus palabras que me retorcía por dentro. Algo que despertaba mi parte más oscura humana. Algo que había encerrado hace mucho tiempo. Y en efecto, descubrí quién era. Lo cual me llevó a sentir el más asco, o sea, el mayor de los ascos en todo mi cuerpo. Y la angustia, que como bien sabéis, los sentimientos eran el triple de fuertes para mí, me invadió. Saber que seguía vivo uno de los hijos de los ejecutores, que eran como mis hermanos, que había asesinado, seguía vivo. Y lo peor de todo es que estaba en ese estado. Yo había provocado ese estado. La verdad es que no fue fácil. No fue nada fácil enfrentarlo. No quería enfrentarle. Pensé que estaba logrando expiar mi pecado por una vez. Pensaba que por fin lo estaba consiguiendo, que estaba recuperando mi humanidad. Pero no. Una vez más, la realidad me golpeó en la cara. Y los pecados volvieron a mí. Incapaz de luchar de igual a igual, fui perdiendo poco a poco la pelea. Pero, por suerte para mí, los hijos de la Prometeo eran mi nueva familia. Y aunque no compartíamos los mismos gustos, y desde luego no me aceptaban del todo por mi pasado, aún así me protegieron. Yo, un abhumano, un ser que había evolucionado, fui protegido por meros humanos. Los miembros de la tripulación se rebelaron contra los atacantes. Y aunque la pelea dejó a bastantes muertos y heridos por el camino, logramos someter a este dúo. Expulsamos de la nave a la ejecutora y al monstruo. No sin antes dejar bastante herido al robot niño. Todos sabíamos lo que había sucedido. Todos sabíamos quiénes lo habían enviado.
y sabíamos lo que eso significaba. Los hijos de la Prometeo estábamos en guerra con la nueva Santa Inquisición. Esto ya no era una mera servidumbre, esto era una lucha por la supervivencia. No solo habíamos herido y expulsado a ejecutores elegidos por los sabios, sino que habíamos dado nosotros, como quien dice, el primer golpe. En nuestra desobediencia en primer lugar. Dari lo sabía desde el principio. Que una vida desconectados de la nueva Santa Inquisición no iba a ser perdonada así como así. Pero no nos esperábamos que fuera de esta manera. Nos pilló a todos de sorpresa. Y tratamos de huir lo máximo que pudimos. Lo más lejos que podíamos. Y entonces surgió la idea. La muchacha que rescatamos, que ahora era miembro de la Inquisidor 1, ofreció un destino. Un lugar alejado, donde todavía existía el verde, donde todavía había vegetación. Un mundo, un país mejor dicho, donde todavía había vida. Una pequeña ciudad minera, la cual había mantenido algo de su, ¿cómo se dice? Algo de su explotación. Todavía habían recursos allí. Y, teóricamente, estaba lejos del control de la nueva Santa Inquisición. Así que surcamos los cielos para llegar a ese destino. Pero, oh, de nosotros, que la nave estaba perdiendo su combustible. No nos quedaban tantos recursos ahora que éramos enemigos de la nueva Santa Inquisición y tuvimos que detenernos por el trayecto. Aterrizamos donde pudimos, pusimos un puesto de mando temporal y cogimos unas speeders. Unas speeders que no son las de Star Wars, como todo el mundo conoce speeder. Speeder es un término que también sirve para otros vehículos de ciencia ficción. Básicamente, una nave pequeña terrestre. Sí, nave pequeña terrestre. Existe. Buscadlo en Google. Y nos dirigimos para explorar esta nueva zona. Ya que no sabíamos si esa realmente estaba conforme ya lo recordaba. Pasaron los días. Y vivimos bastantes aventuras. Y entonces llegamos. Todo estaba conforme ella dijo. Parte de su familia y de sus vecinos que la conocieron desde niña, la reconocieron y nos dieron asilo. Hablamos y negociamos la posibilidad de quedarnos en ese lugar indefinidamente, y al ver a la niña del que era el alcalde de ese pueblo, o ciudad pequeña, y nos acogieron. Ahora que teníamos todo en regla, decidimos regresar. Pero para cuando llegamos, todo era bastante tarde. Digamos que la Prometheus estaba ardiendo. Habían atacado a la Prometheus. Habían interceptado la zona de aterrizaje y habían atacado la nave. Para nuestra desgracia, casi todos estaban muertos, incluyendo a Daryl, que fue ejecutado. Ya no teníamos lugar a donde ir. Y tampoco teníamos cómo volver. Sabíamos que no podíamos dejar al pueblo a su merced. Así que no podíamos quedarnos allí, ya que era la ciudad más cercana. Así que decidimos hacer lo siguiente. Entre los supervivientes que quedamos y aquellos que pudimos reclutar, tratamos de reparar la Prometheus como pudimos. Lo cual nos llevó bastante tiempo, pero por suerte se nos dio como muertos. Reconstruimos la nave como mejor pudimos y la llevamos al primer puerto posible, donde
Con un poco de suerte logramos, entre engaños y mentiras, que reparasen la nave en nombre de la nueva Santa Inquisición. Una de las pocas ventajas que tenía llevar el uniforme de esa organización. Allí juntamos a todos los malhechores menores que pudimos que quisieran unirse a la tripulación a cambio de abandonar la vida criminal. Y así es como los hijos de la Prometeo resurgieron una vez más. Y así la Prometeos volvió a surcar el cielo. Ahora, ya no como miembros de la nueva Santa Inquisición, ya no como aquellos que eran la mano ejecutora de la Inquisición, ahora éramos nuestros propios dueños. Una nave corsaria al servicio de aquellos que lo merezcan. Con la tecnología suficiente para hacer frente a la nueva Santa Inquisición. Y no solo eso. Nuestros reclutas, que siempre fueron calaña de la menor que quería redimirse, nuestros números aumentaron. Y ahora nuestra nave ya no ocupa a 500 ni a 600, sino a 1000 tripulantes. Esto ya no es una mera nave. Esto es un acorazado, como Dios manda. Una fortaleza flotante. Y esto, hijos míos, es la Prometeo. Y esta es mi historia.